A ver, buenas noches. Ante todo, gracias por asistir a este webinar sobre Microsoft Project 2010, Administración de Proyectos. No sé si todos están viendo la diapositiva. Sí. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar un poco viendo cuáles son los beneficios que trae el programa de Microsoft Project 2010, que va a partir desde o para personas que tienen cero conocimiento en Project hasta tópicos avanzados, ¿sí? Realmente la cantidad de horas que tiene el curso nos alcanza muy bien para tocar todos estos temas. Dentro de los tópicos que vamos a revisar en el curso va a ser concepto básico de gestión de proyectos. Como les decía, vamos a revisar un poco qué nos dice el PMBOK de acuerdo a esta última edición, que es la quinta edición en español. Nos va a decir un poco cuáles son los cambios que ha habido con respecto a la cuarta, qué nuevas áreas de conocimiento se han creado, qué nuevos procesos se han creado en esta quinta edición, y vamos a revisar un poco lo que es la gestión de proyectos. Luego vamos a proceder con una introducción a lo que es gerencia de proyectos desde o con Microsoft Project 2010. Y revisar un poco, yo creo que hay personas que han tratado, que han utilizado el Microsoft Project 2007, y vamos a ver cuáles son las nuevas características o las diferencias que nos da este Microsoft Project 2010. Vamos a revisar un poquito cómo se crean actividades, cómo se definen tiempo para las actividades, cómo se generan recursos. Vamos a ver cómo se generan vistas y tablas, ¿no? Vamos a revisar un poco lo que son las estimaciones, cómo realizar estimaciones desde una fecha de inicio, cómo realizar estimaciones desde una fecha final, ¿no? Vamos a revisar las dependencias, cómo o qué tipos de dependencias existen, de fin a comienzo, de comienzo a comienzo, de comienzo a fin. Vamos a ver cómo se debería organizar las actividades o las tareas dentro del proyecto para que éstas puedan de mejor manera ser afrontadas en un proyecto. Vamos a revisar cómo se configuran y cómo se asignan los recursos y el uso de una herramienta denominada Team Planner. Vamos a ver las sobreasignaciones. Muchas veces cometemos el error de un recurso sobreasignarlo, de definirle más tareas, y recién generalmente nos damos cuenta que cuando el recurso tiene que empezar o iniciar las tareas a las cuales fue asignado, no solo tiene una, sino dos o tres tareas que debían comenzar el mismo día, y obviamente el recurso no tiene la capacidad como para afrontar las tres tareas, y eso se ve o se mira en perjuicio de nuestro proyecto, ¿no? Vamos a revisar un poco cómo se da la configuración de costos, cómo saber cuánto nos cuesta el proyecto, cuánto planificamos que fuera el costo del proyecto, cuánto nos está costando actualmente y cuánto nos va a terminar costando el proyecto, ¿no? Que es algo bastante importante. El manejo de costos, el manejo de alcance y el manejo de tiempo generalmente son el triángulo que se ve en un proyecto, ¿no? La calidad también dentro de ese triángulo. Vamos a utilizar la herramienta Microsoft Project 2010 para hacer seguimiento a los proyectos. Vamos a poder hacer seguimiento a los proyectos, vamos a configurar la línea base del proyecto, y sobre esta línea base vamos a ver cuáles son las diferencias o cuáles son los retrasos o los adelantos que tendríamos en base al seguimiento de un proyecto. Y por último vamos a aprender a realizar informes o reportes, y además a personalizar campos, filtrarlos, y en realidad a conocer la herramienta de la mejor manera, ¿no? Y sacar el máximo provecho para las actividades que cada uno de ustedes realice, ¿no? Ese es el contenido que se va a revisar dentro del curso, ¿sí? El día de hoy, en el webinar, obviamente solo tenemos media hora, y lo que vamos a revisar son algunos aspectos básicos e intermedios del proyecto, ¿no? Vamos a revisar hoy día sobre la parte de planificación. Vamos a crear un pequeño proyecto, vamos a secuenciar las actividades, vamos a definirles tiempo, vamos a asignarles recursos, vamos a ver cómo se asigna recursos, cómo ver la sobreasignación de recursos. Vamos a revisar el punto de programación inversa, que ya lo vamos a conocer más a detalle adelante. Esto con respecto a la planificación. Con respecto a la ejecución, vamos a crear una línea base, ¿no? Vamos a ingresar avance y vamos a ingresar modificaciones al plan base o a la línea base del proyecto, y vamos a ver estas cómo se ven reflejadas en costos y en uso de recursos. Y en la parte de control vamos a hacer una comparación de la línea base que hemos creado con la ejecución actual del proyecto, y vamos a revisar algunas vistas o algunos informes de avance, ¿no?
Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy en este webinar. Entonces voy a proceder a compartir el Microsoft Project para que todas puedan ver y podamos seguir, o todos puedan ver y podamos seguir un poco lo que vamos a ver el día de hoy desde Microsoft Project 2010. Les comentaba que cuando uno va a iniciar o va a comenzar a utilizar el Microsoft Project, lo primero que tiene que hacer es personalizar el Microsoft Project a las actividades o al tiempo que uno trabaja dentro de una empresa o dentro de las actividades que elabora en su día a día. Para ello, lo primero que vamos a hacer es, vamos a elegir dentro de la pestaña Proyecto la opción Cambiar tiempo de trabajo. ¿Sí? En esta opción Cambiar tiempo de trabajo, lo que vamos a ver es inicialmente configurar el calendario sobre el cual vamos a trabajar. Ustedes saben que dentro del calendario, particularmente el calendario peruano, existen muchos días feriados, ¿no es cierto? Como ahora los días feriados que se nos vienen por Semana Santa. Entonces, lo primero que tenemos que definir dentro de un calendario en Project es o son los días feriados que va a tener el tiempo en el cual vamos a desarrollar los proyectos. Para definir los días feriados, lo único que tenemos que hacer es, dentro de este calendario que ven aquí, vamos a marcar los días en los cuales nosotros sabemos que va a haber un feriado. En este caso, yo sé que el jueves 28 y el viernes 29 son los días correspondientes a la Semana Santa, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a marcar los días 28 y el día 29, voy a bajar a este recuadro que dice nombre, y lo que voy a poner es el nombre de los feriados. Entonces le voy a poner que esos 2 días van a ser Semana Santa. Y automáticamente el Project lo que hace es, me da un inicio de feriado y un fin de feriado, y los valores en el calendario los marca con un color celeste clarito que corresponde a días de excepción, ¿no? Eso es lo primero que tenemos, y así podemos ir navegando. Igual, el 1 de mayo también es feriado, ¿no? Entonces también yo puedo seleccionar el día 1 de mayo y ponerle Día del Trabajador, ¿no? Y de esa manera yo voy a ir configurando dentro del proyecto el calendario, los días que yo sé que voy a tener o que no voy a elaborar dentro de la empresa, o los días que no van a ser laborables dentro de un proyecto, ¿no? Una vez que he configurado dentro del tiempo que voy a trabajar todos los días que son feriados, puedo pasar a este botón de opciones para configurar mi jornada de trabajo. Entonces yo le doy clic en este botón de opciones y lo que voy a configurar es mi jornada de trabajo, ¿no? Generalmente el Project por defecto, la semana la comienza en el día domingo, pero yo podría decirle que mi semana comienza los días lunes, ¿no? Dice el año fiscal comienza en enero. Bueno, obviamente, generalmente todos los años en un calendario normal, todos los años comienzan en enero. Yo podría definir una jornada básica de trabajo que generalmente va a estar compuesta por 8 horas, pero también podría decirle que en la jornada laboral no va a ser 8, sino de repente 9 horas o 10 horas, o de repente solo 6 o 4. Eso dependerá del tipo de empresa donde yo labore, ¿no? En este caso lo vamos a dejar así, vamos a poner que el horario de ingreso es a las 8 de la mañana, el horario de salida va a ser a las 6 de la tarde, y vamos a trabajar 8 horas diarias, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, del 8 hasta el 6 hay 9 horas, el Project va a asumir que 1 hora es la hora de refrigerio, ¿no? Vamos a trabajar sobre una jornada laboral de 8 horas y 40 horas a la semana, ¿no? Y además tiene algunas otras opciones que se pueden configurar y que las vamos a ver en detalle dentro del curso. Por ahora, en este webinar, solo vamos a ver la jornada laboral, la jornada semanal, los días que comienzan la semana y algunos días feriados. Luego de que hemos procedido a configurar el Project, le damos en el botón Aceptar y le damos de nuevo en el botón Aceptar, ¿sí? De esa manera lo que hemos hecho es hemos configurado nuestro entorno de trabajo para que cuando vayamos llenando las actividades
tome en cuenta el proyecto los días feriados y no los calcule como días para trabajo, ¿sí? Luego de ello, vamos a poner un conjunto de actividades. Vamos a imaginar que nosotros deseamos hacer un proyecto bastante sencillo que va a tener 3 fases, ¿sí? Vamos a tener la fase 1 con la actividad 1, con la actividad 2, con la actividad 3 y con la actividad 4. Vamos a tener una fase 2 con la actividad 5, con la actividad 6 y con la actividad 7. Y una fase 3 con la actividad 8 y con la actividad 9. ¿Sí? Entonces es lo que vamos a hacer. Imagínense que ustedes están llenando las tareas dentro de un proyecto. ¿Sí? Imagínense que ustedes están llenando las tareas dentro de un proyecto. Luego de que hemos llenado las tareas y las actividades dentro de un proyecto, obviamente dentro de cada fase deberían estar cada una de estas actividades. Para ello nos vamos a ir a la pestaña Tarea, ¿sí? Nos vamos a ir a la pestaña Tarea y vamos a utilizar estas flechas verdes que son las flechas verdes de sangría. Estas flechas verdes sirven para identar las actividades, es decir, si yo quiero coger estas 4 actividades y ponerlas dentro de la fase 1, lo que tengo que hacer es marcar las actividades y darle clic sobre esta flecha verde a la derecha. Esto lo que va a hacer es, va a poner estas 4 actividades dentro de esta fase, va a agrupar estas 4 actividades dentro de esta fase. El mismo procedimiento vamos a hacer para la fase 2 y para la fase 3. Luego de ello, nos vamos a dar cuenta que el proyecto de manera automática ha puesto como fecha de inicio de estas actividades el día de hoy, ¿no? Nos ha puesto como inicio de las actividades el día de hoy. Pero ¿qué pasa? Nosotros no siempre vamos a planificar un proyecto para que inicie el día de hoy, ¿no? Generalmente uno planifica un proyecto para que inicie una semana después, un mes después, 15 días después. Para cambiar esta fecha de inicio del proyecto, no lo vamos a hacer dentro de esta actividad, sino nos vamos a ir dentro de la carpeta Proyecto, ¿sí? Y dentro de esta carpeta Proyecto vamos a seleccionar el botón Información del proyecto. Dentro de este botón Información del proyecto, lo que vamos a ver es una ventana o un cuadro de diálogo donde nos dice la fecha de inicio del proyecto, ¿no? Y la fecha de inicio del proyecto está el día de hoy, pero yo le podría decir, por ejemplo, que la fecha de inicio del proyecto va a ser el día 11 de marzo, ¿no? O de repente podría elegir como fecha de inicio del proyecto el 25 de marzo, ayer, ¿no? De tal manera que cuando yo elija la fecha del proyecto y le den el botón aceptar, automáticamente se van a cambiar los inicios de todas las actividades, ¿no? Luego de ello, por cada una de estas actividades que hemos programado, le vamos a poner cuánto va a durar cada una de estas actividades, ¿no? Imagínense que le vamos a poner 3 días a la primera actividad, 3 días a la segunda actividad, 5 días a la tercera y 2 días a la cuarta, ¿sí? Luego a la quinta actividad le vamos a poner 4 días, a la sexta actividad 3 días y a la séptima actividad 2 días, ¿sí? Y en general así uno va a ir llenando cuántos días debería tomarle el realizar cada una de las actividades, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta en esta parte del diagrama de Gantt que todas las actividades, ¿sí? Todas las actividades las ha comenzado el día de inicio del proyecto. Y además que todas están para realizarse en paralelo, es decir, todas deberían comenzar el mismo día. Y eso obviamente en un proyecto no sucede, ¿no? Generalmente uno hace una actividad y luego continúa otra y otra y no tenemos un recurso para cada una de las actividades.
Entonces, para eso se utiliza esta columna que se denomina predecesoras. En esta columna que se denomina predecesoras, lo que vamos a ver es cuál es la actividad que debería realizarse antes de la actividad 2. Entonces vamos a poner que antes de la actividad 2 se debería realizar la actividad número 1. La actividad número 1, la que tienen acá, lleva como ítem o lleva como código el número 2. Por eso es que se pone el número 2 en esta actividad, ¿no? Entonces, yo le estoy indicando que antes de realizar la actividad 2, tengo que terminar la actividad 1. Y vamos a ver que eso se ve reflejado en el diagrama de Gantt que está a la derecha, ¿no? Vamos a ver que primero tengo que terminar la actividad 1 para luego continuar con la actividad 2. Y de esa manera, lo que yo voy a hacer es continuar poniendo a las actividades cuáles son las predecesoras que debería tener cada una de estas actividades, ¿no? Entonces, vamos a imaginar que tenemos un Gantt como este, ¿no? Donde hay actividades que sí realmente son secuenciadas y hay actividades que sí se tienen o que sí se van a hacer en paralelo, ¿no? Eso nos está definiendo este Gantt, ¿sí? Luego de ello, vamos a ver, como vimos en esta pestaña de proyecto, información del proyecto, vamos a ver que nosotros estamos iniciando la actividad o las actividades del proyecto, las estamos iniciando el día lunes 25 de marzo del 2013. Pero en muchos proyectos, y de repente les ha pasado a ustedes, que uno no siempre inicia un proyecto desde una fecha inicial, sino que muchas veces nos dicen, bueno, el proyecto tiene que terminar para fines de mayo, por ejemplo, ¿no? El proyecto tiene que terminar para fines de mayo. Y el proyecto nos brinda la posibilidad de programar cada una de las actividades de manera inversa, es decir, dándole una fecha de fin para que el proyecto pueda calcular su fecha máxima de inicio. Y como les decía, para eso vamos a utilizar, dentro del campo proyecto, información del proyecto, vamos a ver esta opción que dice programar a partir de, y vamos a decirle que vamos a programar a partir de una fecha de finalización del proyecto. ¿Qué significa esto? Que ya no vamos a tomar la fecha de inicio para a partir de ahí programar todas las actividades, sino que al proyecto le vamos a dar una fecha de fin del proyecto. Como les decía, imagínense que yo tengo que terminar mi proyecto para el día 31 de mayo, que es el último día de mayo. Yo elijo esta como fecha de fin del proyecto, ¿sí? Le doy a aceptar y se van a dar cuenta de que las fechas debieron cambiar. ¿Por qué no han cambiado? Seguramente porque cada una de estas actividades que tenemos aquí están programadas de manera manual, ¿sí? Están programadas de manera manual. Vamos a programarlas de manera automática y vamos a ver que las actividades han cambiado. Yo tengo una fecha de finalización del proyecto y a partir de ahí lo que ha hecho el proyecto ha empezado a hallar cuándo es la fecha en que yo debería comenzar el proyecto, ¿no? Entonces el proyecto me está diciendo en estos momentos de que si yo quiero terminar la fase 1, debería comenzarla como máximo el viernes 3 de mayo. Si yo quiero terminar la fase 2 a tiempo, debería comenzarla como máximo el día 13 de mayo. Y si yo quiero comenzar la fase, o si yo quiero terminar la fase 3, debería comenzarla como máximo el día 8 de mayo, ¿no? Como les decía, esa parte de programar de inicio hacia adelante o de fin hacia, de inicio hacia adelante o de fin hacia atrás, son dos posibilidades que nos brinda el proyecto para el cálculo de fechas, ¿no? Entonces vamos a volver a nuestra programación inicial, que era programar a partir de la fecha de inicio del proyecto, y habíamos definido que nuestra fecha de inicio del proyecto era el día 25 de marzo, ¿no? Entonces, partiendo del 25 de marzo, me dice tú vas a terminar la primera actividad el 12 de abril, vas a terminar, la segunda fase el 23 de abril, y vas a terminar la tercera fase el 10 de abril. Entonces todo el proyecto debería terminar el día 23 de abril con todas las actividades finalizadas, ¿no?
Entonces, esencialmente, esas son dos posibilidades que nos da el project para calcular las fechas, ¿no? Ahí vamos a ver que hemos definido un calendario, hemos puesto las actividades y nos da la posibilidad de comenzar de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás, ¿no? Luego de ello, otra característica que nos brinda el project es que nosotros podemos definir quiénes son las personas que van a realizar esas actividades, ¿no? Y a las personas que van a realizar las actividades generalmente se les denomina recursos, a pesar de que la palabra de recursos es un poco más amplia, porque se refiere tanto a personas como a materiales o a insumos que se pueden utilizar dentro de un proyecto, ¿no? Entonces, vamos a cambiar esta vista. Si ustedes hacen clic derecho en esta esquina, van a ver que esta vista se llama vista de entrada. Vamos a cambiar a la vista de trabajo, ¿sí? A la vista de trabajo, y nos vamos a dar cuenta de que cada una de las actividades, por más que hayamos puesto días de duración, está en 0. ¿Por qué está en 0 esta vista de trabajo? Porque aún no hemos asignado recursos a las tareas de un proyecto, ¿no? Entonces vamos a volver a nuestra vista de entrada, ¿sí? Y vamos a irnos a la ficha de recursos. En esta ficha de recursos vamos a elegir la opción asignar recursos y vamos a poner los nombres de las personas que van a trabajar dentro de nuestro proyecto. Por ejemplo, para no utilizar nombres, yo voy a utilizar simplemente recurso 1, recurso 2 y recurso 3. Simplemente lo que vamos a hacer acá es listar cada uno de los nombres de los recursos que van a trabajar dentro de nuestro proyecto, ¿no? Y, como les decía, ya vamos a tratar estas pestañas, esta ficha de manera más detallada dentro del curso. A ver, uno de los asistentes me está haciendo una pregunta, me dice, ¿en qué nos beneficia programar automáticamente y en qué nos beneficia programar manualmente? Generalmente, nosotros utilizamos el project para saber cuáles son las fechas de inicio y las fechas de fin de un proyecto. Si el project lo configuramos para trabajarlo de manera automática, ¿sí? Como en este caso, vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, yo voy a cambiar la duración de esta tarea, ¿sí? Voy a cambiar la duración de 3 días a 4 días. Vamos a ver que si yo he configurado la programación de manera automática, el project lo que va a hacer es, va a recalcular las fechas de inicio y fin de todas las tareas, ¿sí? Si yo pongo todas estas tareas y las programo de manera manual, vamos a ver que cuando yo cambio la duración de una tarea, no se afecta ninguna de las tareas que la precede. Solo se afecta la tarea en la cual estoy cambiando la duración. Y eso se utiliza generalmente, pues es un uso avanzado del project para ver o para calcular cuánto afectaría el cálculo o la variación en tiempo de una determinada tarea. Para eso se utiliza generalmente la programación automática y a mi consideración es uno de los grandes aportes del project, ¿no? El poder calcular cada una de las fechas de manera automática. Entonces, en realidad la programación manual se utiliza para ciertos casos, pero que son muy puntuales dentro de la elaboración de un proyecto, ¿no? Cuando de repente yo deseo a una tarea o a determinada tarea subirle la cantidad de días, pero aumentándole también los recursos que van a participar en esa tarea o haciendo trabajar a esa persona un sobretiempo. Ahí no voy a necesitar que se recalculen las fechas de las tareas que la siguen, pero sí voy a necesitar que figure el tiempo real que ha durado esa tarea, ¿no? Generalmente para eso se utiliza la programación manual y la programación automática, pero como yo les recomendaba, la programación automática debería ser la programación por defecto dentro del proyecto, debería ser la programación sobre la cual ustedes deberían trabajar, ¿sí? Entonces, ahora sí, continuando, espero que la duda haya sido aclarada. Ahora sí, continuando con la asignación de recursos, les comentaba que hemos definido cada uno de los recursos que va a trabajar dentro de nuestro proyecto, le damos o cerramos simplemente
la pestaña o la ficha de tareas y vamos a ver que en esta columna de nombre de los recursos, en cada una de las actividades, vamos a desplegar ese combo y vamos a ver que ya nos aparecen los recursos que hemos definido, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer es asignar por cada una de las tareas el recurso que va a realizar la tarea, ¿no? Vamos a poner en este caso que va a ser el recurso 1, para la segunda tarea vamos a poner que va a ser el recurso 2, para la tercera tarea el recurso 3, para la cuarta tarea vamos a volver con el recurso 1, acá vamos a poner el recurso 2, el recurso 3, el recurso 1, recurso 2 y recurso 3. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan ustedes de que hace unos instantes vimos la tabla que se llamaba trabajo y estaba todo en 0? Ahora que hemos asignado cada uno de los recursos para que realice las tareas que hemos definido, las actividades que hemos definido, lo que vamos a ver en esta vista de trabajo o en esta herramienta de trabajo es que ya esta columna de trabajo se ha llenado con la cantidad de horas que corresponde a cada una de las actividades, ¿no? Como vemos acá, esta primera actividad tiene 3 días. Si nos vamos a la vista de trabajo, vamos a ver que 3 por 8 que hemos definido que es nuestra jornada de trabajo, esta actividad va a terminar demorando 24 horas, ¿sí? 24 horas. Entonces, para eso vamos a utilizar la vista de trabajo. Vamos a regresar a nuestra vista de entrada, ¿sí? Como saben, hemos definido recursos y al definir recursos, si ustedes se dan cuenta, en esta primera columna, que es una columna que utiliza el project para enviar información, nos vamos a dar cuenta que en esta columna lo que ha hecho es pintar algunas personitas de color rojo. Y si acercamos el mouse, vamos a ver que nos está indicando, dice, esta tarea tiene recursos sobreasignados. ¿Qué significa que una tarea tenga recursos sobreasignados? Significa que estamos utilizando a una persona por más de 8 horas al día o por más de nuestra jornada laboral al día. Entonces veamos dentro del proyecto qué es lo que está pasando. Si ustedes se ponen a ver, tenemos esta actividad 2 al recurso 2. Y este recurso 2, esta actividad 2, la está iniciando un lunes 1 de abril y la está terminando un miércoles 1 de abril. Pero si se dan cuenta, en esta actividad número 8, tenemos al mismo recurso 2, que también está iniciando una actividad el día 1 y está terminando el día miércoles 3. ¿Qué significa? Que a un recurso lo hemos asignado a 2 actividades para que las realice en el mismo día, ¿no? Por lo tanto, lo que estamos haciendo es, al recurso lo estamos asignando más de 8 horas. 8 horas para la primera actividad y 8 horas para la actividad, 8 horas para la actividad número 2 y 8 horas para la actividad número 8, ¿sí? Y si nos vamos a esta pestaña que se llama Vista, y le damos a esta opción que se llama Uso de recursos, nos vamos a dar cuenta que el recurso 2 lo está pintando de rojo y el recurso 3 también lo está pintando de rojo. Si vamos a esta otra opción que se llama Hoja de recursos, ¿no? Vamos a ver que también nos está indicando que los recursos 2 y 3 están sobreasignados, ¿sí? Perfecto. Volvamos a nuestro cuadro o a nuestro diagrama inicial, a nuestro diagrama de Gantt inicial. ¿Cómo soluciono este problema? Se preguntarán ustedes. En realidad, en el Project 2010 es muy sencillo solucionar este tipo de problemas, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Nos damos cuenta cuáles son las actividades que están reutilizándose el recurso, que se está reutilizando el recurso, y nos vamos a la última actividad, le damos clic derecho con el mouse y le damos
reprogramar para una fecha disponible. Esta opción de reprogramar para una fecha disponible lo que va a hacer es calcularnos cuál es la fecha más próxima en que el recurso podría comenzar esta actividad sin estar sobreasignado. Si le damos clic, vamos a ver que nos ha puesto como nueva fecha de inicio el día 4 de abril, que es un día después de la fecha de fin de esta actividad número 2, ¿no? Igual hacemos con este recurso que también está sobreasignado, que es el recurso 3, que se está utilizando para la actividad 3 y para la actividad 9, le damos clic derecho, le ponemos reprogramar para una fecha disponible, y lo que va a hacer es, de igual manera, variarnos cuál es la fecha más próxima que puede iniciar este recurso sin ser sobreasignado. De esta manera, ¿no? De esta manera, lo que nosotros vamos a ver es que tenemos ya una hoja de Project limpia en la cual no existe ningún recurso que esté sobreasignado y podemos tener la garantía de que estamos realizando el trabajo adecuado en la planificación de nuestro proyecto, ¿no? Esa sería la mejor manera de verificar cuando un recurso está sobreasignado. Y ustedes se preguntarán, ¿es fácil cuando uno tiene, digamos que un proyecto con 9 actividades como este? Pero ¿qué pasa si yo tengo muchas actividades, como, no sé, de repente 80, 100, 200 actividades dentro de un proyecto? Vamos a darle control Z simplemente y vamos a ver que el project nos ofrece, ¿sí? El project nos ofrece filtros, ¿no? Nos ofrece filtros para poder realizar dentro de cada una de las columnas que tiene. Entonces, si digamos, yo quiero saber por qué este recurso 3, que es el que me está marcando, está sobreasignado, yo podría marcar, ¿sí? Yo podría marcar que me muestre solo las actividades del recurso 3 para poder ver de manera más sencilla dónde se está realizando la sobreasignación, ¿no? Cuáles son las partes del recurso 3 que las tiene pintadas, y de esta manera, como les comentaba, poder utilizar el clic derecho y corregir . Y de esta manera poder corregir, ¿no?, cuál es la asignación de recursos que tenía, ¿sí? Entonces el project en cada una de sus columnas nos ofrece filtro y además nos ofrece la posibilidad de ordenar, ¿sí? Entonces vamos a quitarle el filtro para poder ver todas las actividades de nuestro proyecto y poder continuar con este webinar, ¿sí? Entonces, luego de que hemos realizado la planificación de nuestras actividades, ya tenemos claramente una fecha de inicio y una fecha de fin del proyecto, que esta fecha de inicio y esta fecha de fin también se puede ver en este botón, en esta pestaña de proyecto y en este botón de información del proyecto. Yo puedo ver que la fecha de inicio del proyecto es el día 25 de marzo y la fecha estimada de finalización es el 23 de abril, ¿no? Para eso me sirve esta información general del proyecto, ¿sí? Además puedo ver de repente estadísticas a detalle conforme vaya avanzando el proyecto. Puedo ver, no sé si lo vieron, puedo ver dentro de este botón que se llama estadísticas, puedo ver cuándo fue el comienzo actual, cuándo fue el comienzo previsto, cuál fue el comienzo real, cuál es la variación en días que estoy teniendo del proyecto. Puedo ver en duración cuánto está variando la duración de lo planificado, lo previsto y lo real. Puedo ver la cantidad de horas trabajadas y el costo de cada uno de los recursos que estoy asignando para el proyecto, ¿no? Además de cuánto tengo en porcentaje de avance, en duración y en trabajo, ¿no? Para eso nos sirve esta pestaña, para eso nos sirve esta pestaña de información del proyecto, ¿sí? Entonces, una vez que tengo el proyecto o la planificación de mi proyecto ya terminada, ¿sí? Ya terminada, ¿sí? Lo que voy a hacer es primero definir algo que se llama una línea base. No sé si hayan oído hablar ustedes que en la planificación del proyecto, todo proyecto tiene algo que se llama una línea base.
y es la configuración inicial de mi proyecto, es decir, son los valores sobre los cuales yo estoy partiendo dentro del proyecto, ¿sí? Entonces, para ello, para poder definir yo una línea base de este proyecto, lo que voy a hacer es irme a la pestaña del proyecto, ¿no? Irme a la pestaña proyecto, existe un botón que se llama establecer línea base, y voy a establecer una línea base, ¿sí? La línea base significa que voy a guardar en la memoria de mi archivo o del proyecto, voy a guardar los valores iniciales con los cuales está partiendo el proyecto, ¿sí? ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de ello? Para darnos cuenta de ello, siempre vamos a utilizar esta pestaña de trabajo. Si ustedes se dan cuenta, esta pestaña de trabajo está llena en la planificación, pero en lo previsto, que es la línea base, está en 0. Cuando nosotros nos vayamos a establecer una línea base, elijamos acá línea base y le demos en el botón aceptar, automáticamente esta columna, que son los valores previstos, van a llenarse. La línea base es guardar la configuración inicial de mi plan dentro del proyecto, ¿sí? Se utiliza mucho, ¿para qué? Para poder hacer seguimiento al proyecto. Generalmente, cuando yo guardo la línea base, sobre esa línea base yo puedo ver las desviaciones. ¿Y cómo puedo ver ello? Vamos a regresar a nuestra pestaña de entrada. Imagínense que ustedes esta tarea no pudieron comenzarla el día lunes 25, sino que la han iniciado el día miércoles 27, y que ya no va a durar 3 días, sino que ahora va a durar 5 días. Todos los cambios que vamos haciendo en el proyecto, ¿sí? Todos los cambios que vamos haciendo en el proyecto, nos vamos a dar cuenta que son reflejados en esta pestaña de trabajo, ¿no? Van a ver que ustedes definieron que iba a durar 3 días, es decir, 24 horas, y esta tarea finalmente ha terminado durando 5 días, que son 40 horas. Por lo tanto, existe una variación de 16 horas sobre lo planificado, ¿sí? Entonces vamos a ver que conforme vamos modificando la ejecución de nuestro proyecto, conforme vamos modificando la ejecución de nuestro proyecto, ¿no? Vamos a ver que acá se va reflejando cuál es la variación en horas que vamos teniendo, ¿no? A las que obviamente he demorado menos de lo que había planificado, les va a poner una variación negativa, y a las que he demorado más de lo que he planificado, les va a poner una variación positiva, ¿sí? De esa manera, si yo costeara, ¿sí? Si yo costeara cada uno de los recursos, y me voy, por ejemplo, a esta lista de costos, yo voy a poder saber cuánto es que estoy gastando de más o de menos en mi proyecto, ¿sí? Y todas esas pestañas o todas esas listas las vamos a ver de manera detallada dentro del curso de proyecto, ¿sí? Luego de ello, luego de que he planificado esta línea base y he ido haciéndole seguimiento, voy a ver, vamos a hacer más pequeñas estas columnas, voy a ver que yo puedo agregar columnas dentro del proyecto. Y una columna que es muy necesaria, ¿sí? Una columna que es muy necesaria es una columna que se llama porcentaje completado. ¿Cómo me sale la lista de columnas nuevas? Simplemente le doy clic sobre esta columna y me va a permitir elegir todas las columnas disponibles que tiene el proyecto, ¿sí? Dentro de los cientos de columnas disponibles que tiene el proyecto, vamos a ver una que se llama porcentaje completado. El porcentaje completado nos sirve para ir indicándole al proyecto si la tarea se está realizando de manera satisfactoria o no. Acá yo he definido, ¿sí? Yo he definido que esta tarea va a demorar 5 días. Y yo puedo irle diciendo, puedo ir llenando mi proyecto a diario para decirle que esta tarea, por ejemplo, está terminada al 10, o está terminada al 30, o está terminada
al 40% o al 50%. Y nos vamos a dar cuenta que conforme vamos llenando este porcentaje completado, en nuestro diagrama de Gantt surge una línea en el medio de color ploma, ¿no?, que me dice que el porcentaje completado de la tarea que yo he definido está al 40%. ¿Sí? De esa manera yo puedo ir llenando por cada una de las actividades cuáles son los porcentajes que están siendo completadas. ¿Sí? Y ustedes me dirán, pero eso lo tengo que hacer diario, eso lo tengo que hacer interdiario, lo tengo que hacer semanal. Eso depende mucho del sistema o del manejo de trabajo que tengan ustedes, ¿sí? Pero se puede llenar todo en un solo día con diferentes fechas. Es decir, ¿se acuerdan de este botón de información del proyecto? ¿Sí? Acá hay una opción que dice cuál es la fecha de hoy. Y yo puedo simular, ¿no? Yo puedo simular que estoy abriendo el proyecto el día 22 y ese día los avances del proyecto eran 50, acá era 40, acá era 30 y acá era 20. ¿Sí? Y yo puedo guardar, ¿no? Vamos a guardar nuestro proyecto. Yo puedo guardar mi proyecto con este avance. Y luego puedo cambiar y decirle, voy a actualizar el proyecto con el avance real a hoy día que es 26, y esto ya estaba en 60, esto estaba en 40, esto estaba en 60, y así puedo ir actualizando mi proyecto de acuerdo a la fecha que haya elegido en esta pestaña fecha de hoy. Entonces no es necesario que ustedes entren a su proyecto de manera diaria y vayan guardando, y si no lo hicieron se perdieron los datos. No, yo puedo elegir cuál es la fecha en la cual estoy actualizando mi proyecto, de tal manera que cuando yo saque reportes o vea el avance del proyecto a una determinada fecha, se tenga un avance real del proyecto a esa determinada fecha. ¿Sí? Y simplemente puedo utilizar este botón, que es actualizar el proyecto, ¿no?, para decirle también a qué fecha quiero actualizar el proyecto, ¿no? Yo puedo actualizar el proyecto a esta fecha con estos valores y así puedo ir actualizando mi proyecto con diferentes fechas. No es otra manera más sencilla o más rápida de hacerlo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que después, una vez que yo he hecho el seguimiento a mi proyecto, ¿no?, una vez que yo he hecho el seguimiento a mi proyecto, yo me puedo ir a esta parte de vistas, ¿no?, y puedo utilizar, por ejemplo, un diagrama de Gantt de seguimiento, ¿no? Este diagrama de Gantt de seguimiento me va a ir diciendo cómo ha ido avanzando mi proyecto, o cómo está avanzando mi proyecto, qué actividades están en azul porque ya están completadas, qué actividades están en rojo porque aún no están completadas, ¿no? Y me va a enseñar cuáles son las actividades dentro de una ruta crítica, que eso también lo vamos a ver a mayor detalle dentro de las clases que tengamos del Microsoft Project, ¿sí? Entonces, de esta manera yo puedo hacerle seguimiento a mi proyecto, ¿sí? De esta manera yo puedo ver cuáles son los avances de mi proyecto. Yo puedo generar avances del proyecto en determinadas fechas, ¿sí? Y además puedo revisar mediante reportes cuáles son, cómo ha ido mi proyecto dentro de la ejecución, o cómo está yendo mi proyecto dentro de la ejecución, además de poder revisar también cómo es que va a finalizar mi proyecto, ¿no? Ese detalle de cómo va a finalizar mi proyecto, cómo calcular si mi proyecto, de acuerdo al avance, está yendo al 60, al 70 o al 80%, es calcular cuándo es la fecha real de finalización del proyecto, ¿no? Porque ustedes saben que si yo planifiqué avanzar como 10 los primeros días y realmente estoy avanzando como 5, es obvio que yo no voy a terminar mi proyecto dentro de la fecha estimada, ¿no? Voy a demorar un poco más. Entonces, el proyecto permite hacer ese tipo de cálculos para ver cuándo realmente yo voy a terminar un proyecto, ¿sí? Y vamos a revisar además los diferentes tipos de gráficos que existen, los diferentes usos de tarea, los diferentes diagramas que existen, ¿no? Como ven acá, existen varios tipos de diagramas, ¿no? Diagramas de red, ¿sí? Por ahí podemos ver diagramas de uso de tareas, podemos ver el diagrama de Gantt que hemos estado viendo, y cada uno tiene una función y un uso específico, ¿sí? Vamos a ver en detalle cada uno de esos diagramas durante el curso de Project.
Bueno, en realidad, me parece que de manera básica es lo que les quería enseñar, lo que les quería mostrar. Muchos de esos temas se van a tratar de manera muy, muy detallada dentro del curso. No sé si ustedes tengan alguna pregunta sobre, sobre la presentación que hemos tenido, o de repente algo más detallado con respecto al proyecto. Eso creo que sería todo el contenido del webinar que vamos a ver el día de hoy. Les agradezco mucho por la atención que han tenido dentro del webinar. Les voy a dejar mi correo electrónico por si ustedes desean en realidad contactarse conmigo para cualquier duda que los pueda ayudar con todo gusto dentro de la medida de mis posibilidades. Les voy a absolver las dudas o los problemas que tengan, ¿sí? Les estoy escribiendo mi correo ahí. Cualquier duda que tengan o de la manera que yo pueda ayudarles, gustosamente les voy a responder, como les digo, dentro de la medida de mis posibilidades. Para lo que necesiten quedo a su disposición. Los invito a participar del curso que se va a abrir en BS. Ya pronto, me parece que se abre el día 3 o el día 6 de abril. Los invito a inscribirse en el curso, y si tienen de repente alguna duda, puedo disponer de unos 5 o 10 minutos para resolver sus dudas. Ya. A ver, Hugo, me comenta si el curso va a comprender el tema del valor ganado. Y dice, quisiera saber si el proyecto también lo calcula, o tendría que llevarlo al Excel. Miren, el tema de valor ganado es un tema muy conocido dentro de la administración de proyectos, y trata esencialmente de saber o de llevar el cálculo de costo y de avance del cronograma en el proyecto en 5 aspectos. El valor ganado trata de comparar la planificación, a la cual le llama valor planeado, contra lo ejecutado y lo que realmente se está realizando dentro del proyecto. El proyecto sí permite realizar cálculos de valor ganado desde el punto de vista del cronograma, ¿sí? Y también hay una herramienta dentro del proyecto que permite revisar el valor ganado desde el punto de vista de costos. Entonces sí, el tema de valor ganado sí se va a tratar de manera teórica dentro del curso como parte de la gestión de proyecto, y también se va a revisar ese tema dentro del proyecto. Y si desean, si ustedes tienen un poco más de interés como Hugo, yo podría darles fórmulas de Excel o macros de Excel que permiten también hallar el valor ganado dentro de un proyecto ingresando ciertos valores básicos, ¿no? Entonces, de este punto no habría ningún problema. Yo creo que sí, el tema de valor ganado sí se va a tratar dentro del proyecto. Las preguntas, por favor, me las pueden hacer por chat. Hacen doble clic sobre donde dice docente Fernando y me escriben la pregunta. Bueno, si no tienen más preguntas, les quería agradecer la participación que han tenido dentro de este webinar, y como les decía, los vuelvo a invitar a que se inscriban en el curso de Project. Muchas gracias.